Nunca imaginé que la voz de un niño, al que todos creían mudo, me salvaría la vida. Esa mañana de marzo, el sol entraba tibio por la ventana de la cocina. El olor a café de olla se mezclaba con el perfume empalagoso de Camila, mi nuera, que revoloteaba por la casa con esa energía falsa que siempre me ponía los nervios de punta. 12 días, me repetía mentalmente, solo 12 días y volverán. Mi hijo Daniel cargaba las maletas al carro, mientras ella, Camila, me daba las últimas instrucciones, como si yo fuera una anciana incapaz de cuidarme sola. 68 años tengo, no 90. Crié a 3 hijos, enterré a un esposo, sobreviví a un infarto hace 18 meses. Pero para ella yo era solo un estorbo, un obstáculo entre su familia perfecta y mi casa. Esta casa que mi Roberto, que en paz descanse, construyó ladrillo por ladrillo. Mira, suegra, te dejé preparado el té de mango que tanto te gusta. Está en la jarra azul del refrigerador. Lo hice anoche especialmente para ti. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos demasiado atentos a mi reacción. Pero yo estaba tan acostumbrada a desconfiar de ella, sin razón aparente, que ignoré ese escalofrío que me recorrió la espalda. Gracias, Camila. Que les vaya bien en el crucero. Daniel entró a despedirse. Mi muchacho, tan trabajador, tan dedicado a esa mujer que nunca me pareció buena para él. 42 años tiene y sigue siendo el mismo niño ingenuo que se enamoró de la primera que le puso atención. 70 horas trabaja a la semana, a veces más. Casi nunca está en casa. Y cuando está, Camila lo tiene comiendo de su mano. Cuida a Santiago, mamá, me dijo, dándome un beso en la frente. Ya sabes cómo es, no va a darte problemas. Santiago. Mi nietecito, 7 años de silencio, años sin escuchar su voz desde que era apenas un bebé que balbuceaba sus primeras sílabas. Autismo no verbal severo, dijeron los doctores cuando tenía 2 años y medio. Nunca hablará, nos aseguraron. Aprenda el lenguaje de señas, nos recomendaron. Y ahí estaba él, sentado en el sillón de la sala, mirando por la ventana con esos ojos enormes que todo lo observaban. Flaquito, pálido, con ese cabello negro que le caía sobre la frente. Siempre tan quieto, siempre tan lejos de este mundo. O eso creíamos. El carro arrancó y desapareció por la esquina. El silencio se instaló en la casa como un invitado que no necesita presentación. Solíamos ser buenos amigos. El silencio y yo. Desde que Roberto murió hace 14 años, aprendí a encontrar compañía en la ausencia de ruido. Suspiré y me dirigí a la cocina. El calor del mediodía empezaba a colarse por las ventanas. Un té frío me vendría bien. Abrí el refrigerador y ahí estaba la jarra azul. El líquido anaranjado brillaba bajo la luz del electrodoméstico. Olía a mango maduro, a canela, a algo que no pude identificar. Me serví un vaso alto, casi hasta el borde. El frío del vidrio se sentía delicioso contra mis dedos arrugados. Me lleveras de aceite son idea tinten mi baby. La tintería. Vas a los labios. El aroma dulzón me llenó la nariz. Y entonces ocurrió. Abuela, no bebas el té. El vaso se resbaló de mis manos. El estruendo del cristal contra las baldosas me pareció lejano. Como si viniera de otra habitación, de otra casa, de otra vida. El té se esparció por el piso de la cocina, manchando de naranja mis sandalias blancas. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lentamente, muy lentamente, me di la vuelta. Santiago estaba parado en la entrada de la cocina. Sus ojos, esos ojos que siempre miraban hacia la nada, ahora me miraban directamente a mí, con una intensidad que nunca le había visto, con una lucidez que me heló la sangre. ¿Qué dijiste?, susurré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Él dio un paso hacia mí, luego otro. Sus manitas temblaban. El té está envenenado, abuela. Mamá lo preparó para que ya no despertaras. Las piernas me fallaron.
Tuve que agarrarme del mesón de la cocina para no caer. El mundo entero se tambaleaba a mi alrededor. 7 años. 7 años sin escuchar la voz de este niño. Y ahora, de la nada, me hablaba. Y lo que me decía era imposible. Era una locura. Era: Santiago, tú puedes hablar. Siempre pude, dijo. Y su vocecita se quebró. Mamá me obligó a callar. Me dijo que si hablaba, iba a acabar conmigo, que iba a ahogarme en la bañera como se deshizo de los gatitos del jardín. Me lo dijo desde que era chiquito, abuela. Cada noche me lo repetía. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. El charco de té a mis pies ya no me importaba. Nada importaba excepto este niño frente a mí. Este niño valiente que por fin rompía su silencio. Me arrodillé en el piso mojado, sin importarme el dolor en mis rodillas viejas. Le tomé las manos. Estaban heladas. Cuéntame todo, le dije. Cuéntame todo, mi amor. Y Santiago habló, con voz temblorosa pero clara. Me contó sobre el doctor que siempre visitaba a su mamá cuando papá no estaba. Sobre las conversaciones que escuchaba detrás de las puertas. Sobre el plan para heredar mis propiedades, mis ahorros, todo lo que Roberto me dejó. Ella mató al abuelo también, susurró. La escuché decirlo. Dijo que la dosis funcionó perfecto la primera vez. 14 años. 14 años creyendo que mi esposo murió de un infarto. 14 años culpándome por no haberlo llevado antes al doctor. Y todo este tiempo, la asesina había estado viviendo bajo mi techo, sentándose en mi mesa, sirviendo mi comida. El mundo que conocía se desmoronó en ese instante. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, se convirtió en cenizas. Pero en medio de esa devastación, abracé a mi nieto con toda la fuerza que me quedaba. Este niño había guardado un secreto terrible durante 7 años para proteger su propia vida. Y hoy, cuando pudo haberse quedado callado, eligió salvarme. Gracias, le dije al oído. Gracias, mi valiente. Y mientras lo sostenía, mientras sentía sus lágrimas mojando mi hombro, una pregunta empezó a formarse en mi mente. Una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Le habrías creído a un niño que todos consideran mudo? Escríbelo en los comentarios. Yo seguía arrodillada en ese charco de té derramado, con las rodillas empapadas y el frío del líquido traspasando la tela de mi vestido. Pero no me importaba, nada de eso importaba ya. Santiago se sentó frente a mí, en el piso de la cocina, cruzando sus piernitas flacas como hacía cuando era bebé. Solo que ahora no era un bebé, era un niño de 9 años que había cargado un peso insoportable sobre sus hombros pequeños. Cuéntame desde el principio, le pedí, sosteniendo sus manos entre las mías. Necesito entender. El olor del té de mango seguía flotando en el aire, mezclado ahora con algo que mi nariz reconocía como miedo, mi propio miedo, el miedo de Santiago, un aroma agrio que se pegaba a la garganta. Yo hablaba normal cuando era chiquito, comenzó él, mirándome con esos ojos cafés que heredó de mi Roberto. Mamá dice que decía muchas palabras, que cantaba canciones, pero yo no me acuerdo bien de eso, abuela. Era muy pequeño. Su voz era suave, un poco ronca por el desuso. 7 años sin hablar más que susurros en la oscuridad de su cuarto. 7 años fingiendo ser alguien que no era. Un día mamá me llevó con un doctor, continuó Santiago, un señor alto con bigote que olía a cigarro. El consultorio tenía paredes verdes y había un pez muerto en una pecera sucia. Me acuerdo del pez porque me dio mucha tristeza. Alberto, pensé, ese nombre que había mencionado antes. El doctor corrupto que había arruinado la vida de mi nieto. El doctor le dijo a mamá que yo estaba enfermo de la cabeza, que nunca iba a hablar ni a ser normal. Mamá fingió que lloraba, pero yo la vi sonreír. Cuando salimos al estacionamiento, sonrió con todos los dientes, abuela, como cuando ganaba algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Camila, esa mujer que yo había aceptado en mi casa hace 16 años.
que había cocinado para ella en días festivos, que había cuidado cuando supuestamente tuvo gripe. Todo había sido una mentira. Todo. Esa noche, mamá entró a mi cuarto. Siguió Santiago. Sus manitas temblaban entre las mías. Yo estaba en mi cama de carros, la azul que me regalaste. Mamá se sentó en el borde y me agarró la cara muy fuerte. Me dijo, si alguna vez dices una palabra, voy a hacerle daño a tu papá mientras duerme. Y después voy a acabar con tu abuela en su tina. Y nadie va a saber que fui yo. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. Mi pobre niño. Mi pobre, pobre niño. Le creí, abuela. Le creí porque la vi ahogar a los gatitos del jardín, en un balde. 3 gatitos bebés que maullaban. Les hizo daño hasta que ya no estaban. Después me miró y dijo, así de fácil es acabar con algo pequeño. Me llevé una mano temblorosa a la boca. El horror de lo que escuchaba era demasiado. Era como estar parada al borde de un abismo oscuro, mirando hacia abajo sin poder apartar la vista. Santiago tenía 2 años y medio cuando todo esto comenzó. 2 años y medio. Apenas un bebé. El doctor, ese Alberto, viene a la casa cuando papá trabaja, continuó mi nieto, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Él y mamá se encierran en el cuarto, hacen ruidos feos, después hablan de dinero, de cuándo van a poder quedarse con todo. Cada palabra era un puñal, clavándose en mi corazón viejo. Escuché muchas cosas, abuela. Ellos creen que no entiendo porque piensan que soy tonto. Pero yo entiendo todo. Escuché cuando mamá dijo que el veneno del abuelo funcionó perfecto, que nadie sospechó nada, que fue fácil. Roberto, mi Roberto, el hombre con quien compartí 32 años de matrimonio, sus manos callosas de trabajar en la fábrica, su risa que retumbaba por toda la casa, su forma de llamarme flaquita aunque nunca fui flaca. Le quitaron la vida, acabaron con él en nuestra propia casa y yo nunca lo supe. También escuché cuando hablaban de ti, siguió Santiago. Mamá dijo, la vieja tiene que morirse antes del próximo año. Ya me cansé de esperar la herencia. Alberto dijo que iba a preparar algo especial, algo que pareciera un accidente. Mi infarto, el supuesto infarto que sufrí hace 18 meses. Recuerdo el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, el sudor frío. Los doctores del hospital dijeron que había sido un evento cardíaco menor. Me recetaron medicinas y me mandaron a casa. Pero no fue un infarto. Fue veneno. Veneno que no funcionó completamente esa vez. Cuando te enfermaste del corazón, abuela, yo recé mucho para que no te murieras. Todas las noches. Sin hacer ruido. Pero recé. Las lágrimas de Santiago comenzaron a caer también. Gotas pequeñas que rodaban por sus mejillas pálidas y caían sobre nuestras manos entrelazadas. A veces me castigan, confesó con la voz quebrada. Cuando hago un ruido sin querer, mamá me encierra en el closet, sin comer, sin agua. Una vez me dejó 2 días porque estornudé muy fuerte. El closet, ese espacio oscuro y pequeño en su habitación. ¿Cuántas veces habré pasado frente a esa puerta, sin saber que mi nieto estaba encerrado adentro, muriéndose de hambre y de miedo? Quería decirte, abuela, quería decirte tantas veces, pero tenía mucho miedo. Miedo de que mamá te hiciera daño como al abuelo. Como a los gatitos. Lo atraje hacia mí y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba en este cuerpo viejo. Sentí sus costillas bajo mis manos. Estaba demasiado flaco, demasiado frágil. Eres el niño más valiente que conozco, le susurré al oído. El más valiente del mundo entero. Por primera vez en 7 años, Santiago lloró libremente, sollozos profundos que sacudían su cuerpecito pequeño, todas esas lágrimas guardadas, todo ese dolor silenciado, finalmente salía a la superficie. Y yo lloré con él, por Roberto, por los años perdidos, por la inocencia robada de este niño maravilloso. Pero mientras lloraba, una resolución de acero se formaba en mi pecho. Esa mujer había matado a mi esposo, había torturado a mi nieto, había intentado matarme a mí.
No van a salirse con la suya, mi amor, te lo prometo. Santiago me apretó más fuerte, sus lágrimas mojando mi cuello. Afuera, el sol de la tarde brillaba indiferente sobre el jardín de bugambilias. Los pájaros cantaban como cualquier otro día. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y una guerra silenciosa acababa de comenzar. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Yo me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré profundo. El olor a té de manzanilla todavía flotaba en el aire, mezclado ahora con algo amargo que no había notado antes. Veneno. Ese aroma dulzón escondía muerte. Mira, mi amor, le dije a Santiago suavizando mi voz todo lo que pude. Vamos a limpiar este desastre, pero necesito que hagamos algo muy importante primero. Fui a la cocina y busqué debajo del fregadero los guantes de hule amarillo que uso para lavar trastes. También encontré una bolsa de plástico con cierre hermético, de esas donde guardo la carne para congelar. Ponte estos, le indiqué a mi nieto mientras le extendía un par de guantes que le quedaban enormes. Doblamos los puños para que no se le resbalaran de las manitos. ¿Para qué son, abuela? Para protegernos y para guardar pruebas. Santiago asintió con una seriedad que me partió el alma. Un niño de 9 años no debería entender esas palabras. Pero este niño había visto demasiado. Sabía demasiado. Con cuidado infinito, levanté los pedazos más grandes de la taza rota, la porcelana blanca con florecitas azules, parte del juego que mi suegra me había regalado cuando me casé con Roberto. Más de 40 años de historia en esos fragmentos. Los deposité en la bolsa de plástico, uno por uno. El líquido derramado sobre la mesa era otro problema. Tomé una jeringa vieja que guardaba para darle medicina a los gatos del vecindario, esos que venían a mi puerta buscando comida, y aspiré todo el té que pude del charquito sobre la madera. Lo transferí a un frasco de vidrio que había contenido mermelada de fresa. Esto es evidencia, mi amor. Evidencia que va a hundir a tu mamá. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Qué cosa tan horrible decirle a un niño sobre su propia madre. Pero Santiago no lloró. Solo me miró con esos ojos oscuros, heredados de mi Roberto, y asintió. Ya sé, abuela. Mamá es mala. Terminamos de limpiar en silencio. Guardé los vidrios, el té y la servilleta que Camila había usado para secar unas gotas. Todo en bolsas separadas. Las escondí temporalmente en el congelador, detrás de las bolsas de verduras que nadie nunca tocaba. Santiago, necesito que me muestres algo. Tú pasas mucho tiempo observando. ¿Sabes dónde guarda tu mamá sus cosas secretas? Mi nieto ladeó la cabeza, pensando. Vi cómo sus ojitos se movían como si estuviera repasando un mapa mental de toda la casa. Arriba, en su closet. Hay una caja de metal que siempre cierra con llave. La esconde en el estante de arriba, detrás de las cobijas viejas. Vamos. Subimos las escaleras juntos, mi mano agarrando la suya. El pasamanos de madera estaba frío bajo mis dedos. Cada escalón crujía diferente, como si la casa misma estuviera susurrando advertencias. El dormitorio principal olía a perfume caro, ese que Camila se rociaba 3 veces al día, jazmín y sándalo, un aroma que siempre me había parecido elegante, pero que ahora me revolvía el estómago. La cama estaba perfectamente tendida con un edredón color vino. Sobre el tocador, docenas de frascos de cremas y maquillajes formaban un pequeño ejército de vanidad. Todo en su lugar, todo impecable, la máscara perfecta de una criminal. El closet de Camila era más grande que mi primer apartamento de casada. Filas y filas de vestidos, blusas, pantalones organizados por color. Zapatos en estantes especiales. Bolsos de diseñador que nunca usaba pero que se negaba a regalar. Ahí arriba, señaló Santiago. Tuve que subirme a un banquito para alcanzar el estante superior.
Mis rodillas protestaron. Ese dolor familiar que me acompaña desde hace años. Aparté cobijas gruesas que olían a naftalina y humedad, y mis dedos tocaron metal frío. La caja era del tamaño de una caja de zapatos, color gris oscuro, con una cerradura pequeña al frente. La bajé con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. Está cerrada. Dije más para mí misma que para Santiago. Mamá guarda la llave en el cajón de su ropa interior, pegada atrás con cinta. Este niño extraordinario lo sabía todo. Encontré la llavecita exactamente donde dijo. Plateada, diminuta, escondida con cinta de aislar detrás del cajón de madera. Mis manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Un clic pequeño. La tapa se abrió. Lo primero que vi fueron documentos, papeles oficiales con membrete de una clínica que no reconocí. Diagnóstico neurológico integral, decía el encabezado. Paciente: Santiago Sandoval Rojas. Edad: 2 años, 6 meses. Diagnóstico: trastorno del espectro autista, nivel 3, no verbal, con retardo severo del desarrollo, firmado por el doctor Alberto Méndez, especialista en neurología pediátrica. Todo falso, todo mentira. Debajo había otro documento que me quitó el aliento. Era un testamento, con mi nombre, con mi firma, pero yo nunca había firmado eso. Leí por encima, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Según ese papel, yo dejaba todas mis propiedades a mi hijo Daniel y a su esposa Camila Rojas. Sin fideicomisos, sin condiciones, sin mencionar a Santiago. Mi testamento real, el que guarda mi abogado Javier Torres desde hace años, es completamente diferente. En él, todo va a un fideicomiso para mi nieto, administrado por Javier, hasta que Santiago cumpla 25 años. Camila no aparece. Daniel solo recibe una pensión mensual. Falsificaron mi testamento. Planeaban usarlo después de matarme. Seguí buscando. Fotografías, muchas fotografías. Camila y un hombre que debía ser el famoso Alberto, besándose, abrazándose, en poses que no dejaban nada a la imaginación. Las guardé de vuelta sin mirar demasiado. Basura. Y entonces lo encontré. Un frasco de vidrio ámbar, del tamaño de un perfume pequeño. Sin etiqueta de farmacia. Solo una nota escrita a mano, pegada con cinta transparente. Digitalina 7 mililitros. En bebida fría, simula infarto sin rastro después de 36 horas. La sustancia que acabó con mi Roberto, el veneno que casi me mata a mí, ahí estaba, guardado como un tesoro, esperando su próxima víctima. Mis piernas cedieron. Me senté en el piso del closet, rodeada de vestidos caros y pruebas del crimen, mientras el mundo giraba a mi alrededor. Santiago se arrodilló a mi lado. Abuela, ¿estás bien? No, mi amor, no estoy bien, pero voy a estarlo. Te lo prometo. Mientras te cuento esto que me hiela la sangre, comenta desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en esto. Respiré profundo. 3 veces, hasta que el temblor de mis manos disminuyó lo suficiente para sostener mi teléfono celular. Ese aparato viejo que Daniel siempre criticaba porque no tenía las últimas funciones, pero que funcionaba perfectamente para lo que necesitaba hacer. Fotografiar cada documento, cada página, cada palabra. El flash iluminaba el closet en ráfagas blancas, el diagnóstico falso de Santiago. Clic. El testamento falsificado con mi firma inventada. Clic. Las fotografías de Camila con su amante. Clic, clic, clic. La nota pegada al frasco de digitalina. Clic. Mis dedos sudaban tanto que casi se me resbaló el teléfono 2 veces. Pero seguí. Cada imagen era un clavo más en el ataúd de esa mujer. El frasco de veneno lo envolví en un pañuelo de seda que encontré en uno de los cajones de Camila. Irónico, su propia tela fina protegiendo la evidencia que la destruiría. Lo guardé en el bolsillo de mi bata, sintiendo su peso frío contra mi cadera. Abuela, dijo Santiago, jalándome suavemente la manga. Su tableta me señaló hacia la mesita de noche del lado de Camila. Ahí estaba, una tableta negra y delgada conectada a un cargador.
La pantalla se iluminó cuando la toqué, mostrando un candado numérico. ¿Sabes la contraseña, mi amor? Santiago asintió. Sus ojos brillaban con algo que tardé en reconocer. Orgullo. El orgullo de un niño que finalmente podía usar todo lo que había observado durante años de silencio forzado. 1, 2, 3, 4, 5. Es tonta con las contraseñas. No pude evitar una sonrisa amarga. La mujer que planeaba crímenes elaborados usaba la contraseña más simple del mundo. Tecleé los números y la tableta se desbloqueó con un pequeño sonido. El fondo de pantalla era una foto de Camila sola, posando frente a un espejo. Por supuesto, ni una imagen de su hijo, ni una de su esposo, solo ella, admirándose a sí misma. Busqué el icono de correo electrónico. Lo encontré escondido en una carpeta llamada Recetas, como si alguien fuera a creer que Camila cocinaba algo más que mentiras. Había cientos de mensajes, la mayoría basura, promociones de tiendas, notificaciones de redes sociales, pero entonces vi el nombre que buscaba. Alberto M. Abrí la conversación más reciente, fechada hace apenas 3 días, antes de que se fueran al crucero. Las palabras me golpearon como puños. La anciana finalmente se va a morir, escribió Camila. 12 días son suficientes. Esta vez usaré el triple de dosis. La dejé preparando el té especial antes de irnos. Para cuando volvamos, será solo un mal recuerdo. Mi estómago se revolvió. El olor del closet, esa mezcla de perfume caro y naftalina, de pronto me pareció el olor de una tumba. Mi tumba, la que ella había cavado con tanta paciencia durante años. La respuesta de Alberto llegó 15 minutos después. ¿Y el mocoso? Leí la palabra 3 veces. Mocoso. Así llamaba a mi nieto el hombre que supuestamente lo había diagnosticado. El médico que juró proteger la salud de los niños. La respuesta de Camila me heló la sangre más que el veneno en mi bolsillo. Sigue siendo útil. Después del funeral, lo curamos milagrosamente. Diremos que era trauma por la muerte de la abuela. Que el shock lo desbloqueó emocionalmente. Nos harán santos por cuidar de un niño especial que se recuperó gracias a nuestro amor. Santos. Ella se veía como una santa. Tuve que apartar la vista de la pantalla. Santiago me observaba con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. No le mostré los mensajes. Hay cosas que un niño de 9 años no necesita leer, aunque ya sepa la verdad. Seguí buscando. En otra carpeta, esta vez llamada Facturas, encontré algo que me arrancó un gemido involuntario. Estados de cuenta, transferencias bancarias, números que bailaban ante mis ojos como fantasmas acusadores. Durante años, yo había estado depositando dinero en una cuenta especial para los gastos médicos de Santiago. Terapias, medicamentos, consultas con especialistas. Cada mes, sin falta, transfería cantidades generosas porque quería que mi nieto tuviera el mejor tratamiento posible. 3 millones de pesos. Eso había depositado en los últimos 7 años. Y ahí estaban las transferencias de salida, a cuentas personales de Camila, a pagos de tarjetas de crédito que yo nunca había visto, a una cuenta conjunta con Alberto Méndez. Mi dinero, el dinero que destiné para ayudar a mi nieto, cada centavo robado para financiar una vida de lujos y una relación extramarital con el médico corrupto que había condenado a Santiago al silencio. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. La llevaba siempre conmigo, una costumbre de cuando todavía trabajaba y guardaba documentos importantes. Nunca imaginé que la usaría para esto. Conecté la memoria a la tableta. Mis dedos se movían más rápido de lo que creía posible para una mujer de mi edad. Copié todos los correos electrónicos, todos los estados de cuenta, todos los archivos de esa carpeta maldita. El proceso tomó varios minutos que se sintieron como horas. Santiago permaneció a mi lado, silencioso y vigilante, como un pequeño guardián. De vez en cuando miraba hacia la puerta del cuarto, asegurándose de que seguíamos solos. Cuando la transferencia terminó, desconecté la memoria y la guardé junto al frasco de digitalina, 2 pequeños objetos que contenían todo lo necesario para destruir a Camila Rojas. Devolví la tableta a
a su lugar exacto, acomodé el cargador como estaba, cerré la caja gris, la guardé en el estante superior. Volví a poner las cobijas encima. Devolví la llave al cajón, pegada con la misma cinta. Cuando terminé, el closet se veía exactamente igual que antes, como si nunca hubiéramos estado ahí. Salimos del cuarto principal caminando despacio. Yo llevaba en mis bolsillos suficientes pruebas para enviar a Camila a prisión por el resto de su vida, y ella ni siquiera lo sospecharía. En el pasillo me detuve. Santiago me miraba con esperanza, con miedo, con algo que parecía una pregunta silenciosa. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor de mis rodillas. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. Vamos a destruirlos, mi amor, pero no hoy. Hoy vamos a ser muy inteligentes. Por primera vez en años, sentí el sabor de la venganza en mi boca, amargo y dulce al mismo tiempo, como el café de olla que preparaba mi madre cuando yo era niña. Y me gustó. Yo lo arropé esa noche, como no lo había hecho en años. Santiago se acurrucó bajo las cobijas de su cama, esa cama que yo misma había elegido cuando cumplió 5 años, con sábanas azules que olían a suavizante de lavanda. Me senté en el borde del colchón, acariciando su cabello oscuro, tan parecido al de mi Roberto. Entonces, sucedió algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Santiago acercó sus labios a mi oído, su aliento tibio me rozó la mejilla, y en un susurro tan bajo que apenas pude escucharlo, pronunció 3 palabras que llevaba años sin decir en voz alta. Te quiero, abuela. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Calientes, saladas, cayendo sobre mi regazo mientras apretaba los labios para no sollozar. Este niño valiente que había guardado silencio durante 7 años para proteger su propia vida. Este niño que finalmente confiaba en mí. Le besé la frente. Cerré la puerta de su cuarto con cuidado y caminé hacia mi estudio con el peso del mundo sobre mis hombros. La casa estaba en silencio. Ese silencio particular de las noches solitarias, cuando hasta el refrigerador parece susurrar secretos. Me serví un vaso de agua. No me atrevía a preparar café después de todo lo que había descubierto. Y me senté en el sillón de cuero que había pertenecido a Roberto. El cuero crujió bajo mi peso. Olía a tiempo, a polvo, a recuerdos que de pronto me parecían envenenados. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarillenta iluminó las fotos familiares que decoraban las paredes. Daniel de niño, Roberto y yo en nuestro aniversario de bodas. Santiago de bebé, antes de que el silencio lo tragara. Y Camila. Camila en todas partes, sonriendo con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía la mueca de una depredadora. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran. Uno por uno. Como fichas de dominó cayendo en fila. Hace 3 años, la cena de Navidad. Recuerdo el pavo dorado, las papas gratinadas, el vino tinto que Daniel había traído de un viaje de negocios. Esa noche comí de todo, feliz de estar rodeada de mi familia. A la mañana siguiente desperté doblada sobre el inodoro, vomitando hasta que solo salía bilis verde. El médico dijo intoxicación alimentaria severa. Estuve una semana en el hospital, conectada a sueros que goteaban medicamento para detener los espasmos de mi estómago. Perdí 12 kilos en 3 semanas. Mi ropa colgaba de mi cuerpo como si perteneciera a otra persona. Y Camila venía cada día con sopas caseras, sopas nutritivas, decía, para que recuperaras fuerzas, suegra. Yo se las agradecía, con lágrimas en los ojos. ¿Qué no era tan dedicada?, pensaba. Qué estúpida fui. Hace 4 años, la reacción alérgica misteriosa. Nunca había sido alérgica a nada en mi vida. 64 años, sin una sola reacción. Y de pronto mi garganta se cerró mientras tomaba café en la cocina de mi propia casa. Daniel me llevó a urgencias.
Los médicos no entendían qué había causado el shock anafiláctico. Me hicieron pruebas de todo tipo. Negativo, negativo, negativo. Pero yo recordaba claramente quién había preparado ese café. Camila lo había traído a la mesa mientras yo revisaba unas cuentas. Toma, suegra, un cafecito para que no te duermas sobre los papeles. Hace 5 años, el accidente en las escaleras. Resbalé en el tercer escalón y rodé hasta el piso de abajo. Me fracturé la muñeca izquierda y me golpeé la cabeza tan fuerte que vi estrellas durante días. Había aceite en los escalones, aceite de cocina transparente, casi invisible. Daniel dijo que probablemente yo había derramado algo sin darme cuenta, pero yo no había cocinado ese día. Camila sí. Camila había estado ayudando con la jardinería esa mañana, subiendo y bajando las escaleras con macetas, tierra, herramientas. 3 intentos. 3 veces. Que casi muero. Y yo culpando a la mala suerte, a mi edad, a la vida. Entonces un pensamiento me atravesó como un cuchillo helado. Roberto, mi esposo, el amor de mi vida, muerto hace 14 años de un infarto masivo a los 60 años, sano como un roble, sin antecedentes cardíacos, sin colesterol alto, sin diabetes, sin nada. El médico había dicho que a veces pasa, que hombres aparentemente sanos caen fulminados sin aviso. Yo había aceptado esa explicación porque el dolor no me dejaba pensar en otra cosa. Roberto murió 2 años después de que Daniel se casara con Camila. 2 años. Me levanté del sillón con las piernas temblando. Fui al armario donde guardaba los álbumes de fotos. Esos álbumes pesados, con pastas de cuero que contenían décadas de memorias familiares. Encontré el álbum del funeral de Roberto. No lo había abierto en años. El dolor siempre era demasiado fresco, demasiado agudo, pero esa noche lo abrí. Las fotos me golpearon como puñetazos. Roberto en su ataúd, con ese traje gris que tanto le gustaba. Daniel llorando, destrozado por la pérdida de su padre. Yo, irreconocible de dolor, sostenida por mis hermanas. Y Camila. Camila tenía 21 años entonces. Joven, hermosa, recién casada. En una foto estaba de pie junto al féretro, mirando hacia abajo con expresión seria, pero en otra foto que alguien tomó sin que ella lo notara. Camila estaba mirando su teléfono y sonreía. Sonreía en el velorio de mi esposo. El álbum se me cayó de las manos. Las fotos se desparramaron por el piso como hojas muertas. Digitalina, había dicho el frasco escondido en su closet. El veneno que simula infartos cardíacos. El veneno que no aparece en autopsias normales. El veneno que había encontrado en mi propio té esta misma mañana. Dios mío, susurré en la oscuridad. Le quitó la vida a mi esposo. Todo cobraba sentido. Con Roberto muerto, yo heredé todo. Camila solo necesitaba paciencia. Pero ¿por qué esperar tanto? La respuesta llegó como un rayo. Santiago. Camila quedó embarazada después de la muerte de Roberto. Necesitaba que yo estuviera viva para ayudar financieramente. Cuando Santiago cumplió 2 años y medio y Camila conoció a Alberto, aceleró el plan. Yo no dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé sentada en el sillón de la sala, rodeada de fotos viejas y fantasmas nuevos, esperando a que amaneciera. El reloj de péndulo que Roberto había comprado en nuestra luna de miel marcaba cada segundo con un golpe sordo. Tic-tac, tic-tac, como latidos de un corazón que ya no existe. A las 6 de la mañana, cuando la primera luz gris se filtró por las cortinas, tomé el teléfono. Javier Torres.
Mi abogado desde hace 18 años, el mismo hombre que me ayudó a tramitar la herencia de Roberto, que redactó mi testamento, que me aconsejó sobre las propiedades cuando Daniel quería vender el terreno del norte, contestó al segundo timbrazo. Los abogados viejos madrugan, solía decir Roberto. Javier, necesito verte, hoy, ahora. Mi voz debió sonar tan desesperada que no hizo preguntas. Estaré en la oficina a las 8, Elena. Ven cuando puedas. Subí a despertar a Santiago. Lo encontré ya despierto, sentado en la cama, mirando por la ventana, como si él tampoco hubiera podido dormir, como si los niños de 9 años cargaran el mismo peso que las abuelas de 68. Vamos a ver a alguien que nos vaya a ayudar. Traria de ti. ¿Estás listo? Me miró con esos ojos que ahora veía completamente diferentes. Ya no eran los ojos vacíos de un niño perdido en su propio mundo. Eran los ojos de un sobreviviente. Sí, abuela, estoy listo. El trayecto hasta la oficina de Javier duró 40 minutos. Santiago iba en el asiento trasero, callado pero alerta, mirando las calles como si las viera por primera vez. Quizás era así. Quizás durante 7 años había mirado el mundo a través de un vidrio empañado por el terror. La oficina de Javier olía a café recién hecho y a libros viejos. Ese olor a papel amarillento y cuero gastado que siempre me hacía pensar en cosas serias. Cosas importantes. Cosas que no se pueden deshacer. Javier nos esperaba en la puerta. 72 años, pelo completamente blanco, anteojos de montura gruesa. Me conocía desde que Roberto y yo éramos una pareja joven con sueños grandes. Elena, pasó algo grave. No preguntó. Afirmó. Pasó algo terrible, Javier. Y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada. Nos sentamos en su oficina, Santiago a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpito. Yo con la bolsa de tela en las rodillas, esa bolsa que contenía todas las pruebas de una vida destruida. Empecé a hablar. Le conté todo, desde el florero roto hasta las palabras de Santiago, desde el frasco de digitalina hasta los correos electrónicos, desde mi infarto de hace 18 meses hasta la muerte de Roberto hace 14 años. Javier no me interrumpió ni una sola vez. Solo escribía. Su pluma se movía sobre el papel amarillo legal con trazos rápidos, precisos. De vez en cuando levantaba la vista para mirarme, y en sus ojos veía algo que me helaba la sangre. Horror, horror puro. Cuando terminé de hablar, el silencio pesaba como plomo. Javier se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Vi que le temblaban las manos. Este hombre que había visto de todo en medio siglo de carrera, temblando. Dios santo, murmuró. Elena, esto es monstruoso. Pero falta lo más importante, dije. Falta que escuches a Santiago. Mi nieto se enderezó en la silla, respiró hondo y empezó a hablar. Señor, yo no soy autista. Nunca lo fui. Mi mamá me obligó a no hablar desde que tenía 2 años y medio. Me dijo que si hablaba, iba a matar a mi abuela. Me dijo que si alguien se enteraba, nos iba a matar a los dos. La voz de Santiago era clara, firme, valiente. Cada palabra salía de su boca como una piedra que caía en agua quieta, creando ondas que se expandían hasta los rincones de la oficina. El doctor Alberto es su novio. Él me hizo pruebas falsas. Él le da a mi mamá el veneno para la abuela. Ellos hablan por teléfono cuando mi papá no está. Dicen que cuando la abuela muera, todo va a ser de ellos. Javier dejó de escribir. Se quedó mirando a Santiago como si viera un fantasma. Como si este niño pequeño, con sus manos apretadas sobre las rodillas, fuera la cosa más extraordinaria que había presenciado en su vida. 7 años, dijo Javier con voz quebrada. 7 años sin hablar. 7 años de calvario. 7 años protegiendo a tu abuela. Santiago asintió. Ella es buena. Ella siempre fue buena conmigo. No podía dejar que le hicieran daño. Saqué las pruebas de la bolsa, las fotos de los documentos, las copias de los correos.
El frasco de digitalina envuelto en tela, sin tocar, preservando cualquier huella que pudiera contener. Javier examinó todo con manos ahora firmes, profesionales. Su rostro se fue endureciendo a medida que veía cada evidencia. Esto es intento de crimen grave, dijo finalmente. Abuso infantil severo, fraude médico, falsificación de documentos, conspiración para cometer homicidio. Y si tus sospechas sobre Roberto son correctas. Dejó la frase en el aire. Un crimen que ya prescribió, completé. Javier negó con la cabeza. No necesariamente. Si podemos probar que hubo un patrón de conducta, que los crímenes están conectados. Pero primero necesitamos hacer las cosas bien. Levantó el teléfono y marcó un número. Sofía, soy Javier Torres. Necesito una evaluación forense urgente de un menor. Hoy, si es posible. Es un caso de abuso extremo. Colgó y marcó otro número. Andrés, tengo algo que necesitas ver personalmente. Crímenes familiares. Múltiples víctimas. Evidencia sólida. ¿Puedes recibirnos esta tarde? Cuando colgó por segunda vez, me miró directamente a los ojos. También voy a solicitar la exhumación de Roberto. El estómago se me revolvió. La idea de que abrieran la tumba de mi esposo, de que perturbaran su descanso después de 14 años. Pero si ella lo mató, si Camila le robó la vida igual que intentó robarme la mía, haz lo que sea necesario, dije. Javier asintió. Luego miró su calendario, hizo cálculos mentales. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen del crucero?, preguntó. 10 días, respondí. Perfecto, dijo el abogado con una sonrisa que no tenía nada de amable. Cuando bajen del barco, los estaremos esperando. Yo nunca había pisado el consultorio de una psicóloga forense. El edificio olía a desinfectante y a café viejo, ese aroma institucional que se pega a la ropa y no se va. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido que supongo pretendía ser reconfortante, pero a mí me revolvía el estómago. Santiago iba de mi mano, apretando mis dedos con fuerza. Sentí su pulso acelerado a través de su palma sudorosa. Abuela, susurró mientras esperábamos en la recepción. Me van a creer, te van a creer, prometí. Ya no tienes que convencer a nadie de nada, solo tienes que ser tú. La doctora Sofía Ramírez salió a recibirnos personalmente. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en un moño práctico y anteojos de marco grueso. Sus ojos me llamaron la atención inmediatamente. Había algo feroz en ellos, una determinación que reconocí porque yo misma la sentía ardiendo en mi pecho. Señora Sandoval, Santiago, bienvenidos. Por favor, pasen. Su consultorio era diferente al resto del edificio. Había juguetes en estantes organizados, crayones de todos los colores, rompecabezas, libros ilustrados. Una alfombra suave cubría gran parte del piso. El olor aquí era distinto, a madera, a plastilina nueva, a seguridad. Santiago, voy a pasar unas horas contigo, explicó la doctora con voz cálida pero profesional. Vamos a jugar un poco, a conversar, a hacer algunas actividades. Tu abuela va a esperar aquí afuera. ¿Te parece bien? Mi nieto me miró. En sus ojos vi el miedo, pero también algo nuevo. ¡Esperanza!, asintió despacio. Está bien, dijo con voz clara. La puerta se cerró y yo me quedé sola en la sala de espera. 4 horas. 4 horas sin saber qué estaba pasando del otro lado de esa puerta. 4 horas pensando en todo lo que mi nieto había soportado mientras yo tomaba té envenenado y lloraba por un nieto que creía perdido en su propio mundo. El tiempo se arrastraba como miel espesa en invierno. A la tercera hora, una asistente me ofreció café. Lo rechacé. Mi estómago no habría soportado nada. Mis manos no dejaban de temblar. Rezaba en silencio, algo que no hacía desde el funeral de Roberto. Finalmente, la puerta se abrió.
La doctora Ramírez salió primero. Su rostro estaba transformado. Ya no había esa calma profesional del principio. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y la mandíbula apretada con una rabia que apenas contenía. Señora Sandoval, necesito hablar con usted. Santiago está terminando un dibujo. Me llevó a una oficina pequeña al lado. Cerró la puerta. Se dejó caer en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Este niño, empezó, y tuvo que detenerse para respirar. Este niño no tiene autismo. Nunca lo tuvo. Su desarrollo neurológico es completamente normal. Más que normal. Es excepcional. Las palabras golpearon mi pecho como puñetazos de esperanza. Lo que Santiago tiene, continuó la doctora con voz temblorosa, es trauma complejo por abuso sostenido durante 7 años. Tiene ansiedad severa, hipervigilancia, respuestas de estrés alteradas, pero cognitivamente, señora Sandoval, su nieto es brillante. Resolvió problemas de lógica, diseñados para niños de 12 años. Su vocabulario es impresionante. Su capacidad de observación es extraordinaria. Se quitó los anteojos y se frotó los ojos. ¿Sabe lo que significa mantener una farsa de esta magnitud durante 7 años? Lo que requiere no hablar, no reaccionar, no demostrar ninguna emoción normal día tras día, año tras año, bajo amenazas de muerte. La fortaleza mental que eso exige es... No pudo terminar la frase. Yo tampoco pude hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Voy a escribir mi reporte oficial esta noche, dijo la doctora, recomponiendo su compostura profesional. Mi recomendación será la remoción inmediata de la custodia materna. Documentaré todo, cada detalle, cada evidencia de abuso psicológico. Esto va a ser parte del expediente judicial. Y le prometo, señora Sandoval, le prometo que nadie que lea mi reporte va a tener la menor duda de lo que esa mujer le hizo a su propio hijo. Gracias. Logré susurrar. No me agradezca todavía. Agradézcame cuando esa monstruo esté tras las rejas. Al día siguiente, nos reunimos con el fiscal Andrés Villegas. Su oficina quedaba en el edificio de tribunales, un lugar frío y gris que olía a papel viejo y a justicia lenta. Javier nos acompañó. Santiago se quedó con la doctora Ramírez, quien había insistido en comenzar sesiones de terapia inmediatamente. El fiscal era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión que delataba haber visto demasiado horror en su carrera. Pero mientras revisaba la evidencia, su rostro se iba oscureciendo más y más. Las fotos de los documentos falsificados. Los correos electrónicos entre Camila y Alberto. El reporte toxicológico del té. El frasco de digitalina preservado como evidencia. El informe de la doctora Ramírez. Todo. Cuando terminó de revisar, se reclinó en su silla. Dejó escapar un suspiro largo y pesado. En 20 años de carrera, dijo finalmente, he visto cosas terribles, pero esto es de otro nivel. ¿Es suficiente? Pregunté. Es más que suficiente para arrestos inmediatos. La evidencia es sólida. Tenemos documentación del fraude médico. Intento de envenenamiento con sustancia identificada. Maltrato infantil grave documentado por especialista forense. Hizo una pausa. Me miró directamente. Y si la exhumación confirma lo que sospechamos sobre su esposo, estaremos hablando del cargo más grave posible. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Quiero que arresten a Camila y Alberto cuando bajen del barco. Dije con voz firme, que no reconocí como mía. Y quiero custodia inmediata de Santiago. El fiscal asintió. Podemos arreglarlo. Coordinaré con la policía portuaria y con servicios sociales. Cuando pongan un pie en tierra, los estaremos esperando. Durante los siguientes días, Santiago y yo vivimos en una burbuja extraña.
Mi nieto florecía como una planta que finalmente recibe sol después de años en la oscuridad. Cocinaba conmigo, contando historias mientras revolvía la masa para las tortillas. Reía, un sonido que no había escuchado en tanto tiempo que me hacía llorar de alegría cada vez. Me contaba todo lo que había observado en silencio durante años. Los secretos que guardó, las conversaciones que escuchó, las mentiras que presenció. Era como conocer a mi nieto por primera vez. Una tarde, mientras preparábamos la cena, me dijo: Abuela, cuando mamá hablaba por teléfono con el tío Alberto, yo estaba ahí. Siempre pensaban que no entendía, pero yo sí entendía. Todo. Lo abracé tan fuerte que temí lastimarlo. Pero también practicábamos con la doctora Ramírez. El juicio, los testimonios, las preguntas difíciles que le harían. ¿Cómo responder sin quebrarse? Cómo ser valiente cuando todo su mundo estuviera mirándolo. Vas a ser muy valiente, le decía yo cada noche antes de dormir. Una noche, Santiago me preguntó con voz pequeña: ¿Y papá? ¿Él también va a la cárcel? Me quedé sin palabras. Javier había sido cómplice por omisión, por cobardía, por debilidad. Pero también era el padre de Santiago. El hombre que alguna vez cargó a ese niño en sus brazos y prometió protegerlo. No sé, mi amor, respondí finalmente. No lo sé. Santiago asintió despacio, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Está bien, abuela. Solo quería saber. Esa noche, después de que Santiago se durmió, me senté en la sala oscura de mi casa, la casa que había sido mía y de Roberto, la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, la casa que casi pierdo por confiar en las personas equivocadas. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había estado tan ciega, en cómo casi pierdo a mi nieto por segunda vez. Pero ya no estaba ciega, y esta vez nadie me iba a quitar lo que era mío. Yo nunca imaginé que mi casa se convertiría en un centro de operaciones, pero el día antes de que el crucero llegara a puerto, eso fue exactamente lo que pasó. Desde temprano, el timbre no paraba de sonar. Primero llegó una mujer de unos 40 años, con cabello recogido, en moño, un moño preritado, y una carpeta gruesa bajo el brazo. Se presentó como Carmen Ruiz, trabajadora social del Departamento de Servicios a la Infancia. Señora Sandoval, vengo a explicarle el proceso de custodia temporal, dijo mientras se sentaba en mi sofá. El olor a café recién hecho flotaba desde la cocina donde Santiago dibujaba tranquilo, ajeno a todo el movimiento. Carmen abrió su carpeta y comenzó a explicarme. Basándose en la evidencia presentada, los informes de la doctora Ramírez y el riesgo documentado para el menor, la custodia temporal había sido aprobada de inmediato, sin audiencias previas, sin esperas de meses. Inmediatamente. ¿Así de simple?, pregunté, casi sin poder creerlo. Cuando hay evidencia clara de peligro inminente para un niño, el sistema puede moverse rápido, respondió Carmen. Y en este caso, la evidencia es abrumadora. Me entregó varios documentos para firmar. Mis manos temblaban mientras escribía mi nombre una y otra vez. Cada firma era un paso más hacia la libertad de Santiago. Cada papel sellado era otra cadena que rompíamos. Santiago será oficialmente su responsabilidad legal a partir del momento del arresto, explicó Carmen. Usted tomará todas las decisiones sobre su educación, su salud, su bienestar. El padre mantendrá derechos de visita supervisada, a menos que la investigación revele su participación activa en el abuso. El padre, Daniel, mi propio hijo. Tragué el nudo que se formó en mi garganta y seguí firmando. Carmen se fue poco después del mediodía, llevándose los documentos y dejándome con una sensación extraña en el pecho. Alivio mezclado con terror, esperanza mezclada con rabia. Era como probar un plato con demasiados sabores contradictorios. No tuve tiempo de procesarlo. El siguiente en llegar fue el la de de cera.
Unara somom sonini brinstre. Con soror, corpulento con barba de 3 días y ojos que parecían haber visto demasiado en esta vida. Venía acompañado de un técnico joven que cargaba una maleta negra. Venimos a instalar el equipo de seguridad, anunció el detective. Me dio un pequeño dispositivo negro del tamaño de un control remoto. Esto es un botón de pánico. Lo presiona y tendremos una patrulla aquí en menos de 5 minutos. ¿Cree que será necesario? Pregunté, sintiendo cómo el frío del miedo me recorría la espalda. El detective Silva me miró con una expresión que intentaba ser tranquilizadora. Probablemente no. Los arrestaremos en cuanto bajen del barco, antes de que puedan acercarse a usted. Pero esto es solo por si intentan contactarla después del arresto. Una precaución. El técnico pasó las siguientes 2 horas instalando pequeñas cámaras y micrófonos en lugares estratégicos de mi casa. Una en la sala, otra en la cocina, una más apuntando hacia la entrada principal. Me explicaron que todo estaría conectado a una central de monitoreo las 24 horas. Era extraño. Mi casa, el refugio donde había vivido durante más de 40 años, ahora estaba siendo equipada como si fuera una fortaleza. Las paredes que habían presenciado cumpleaños, navidades, lágrimas y risas, ahora tendrían ojos electrónicos vigilando cada movimiento. Santiago observaba todo desde la cocina con curiosidad silenciosa. Cuando el técnico le explicó cómo funcionaba una de las cámaras, mi nieto sonrió. Una sonrisa que todavía me sorprendía cada vez que la veía. «Abuela», dijo, cuando los hombres se fueron, «parece película de espías». Solté una carcajada inesperada. Era la primera vez que reía de verdad en días. Por la tarde llegó Javier Torres. Su rostro estaba serio, pero había algo más ahí. Un brillo en sus ojos que no había visto antes. «Tengo noticias del laboratorio», anunció mientras se sentaba frente a mí. «El frasco que encontraste contiene digitalina pura. Concentración extremadamente alta». Hizo una pausa. El reloj de pared hacía tic-tac, tic-tac, midiendo los segundos de silencio. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Significa que lo que había en ese té era una dosis letal definitiva. No estaban tratando de enfermarte, Elena. Estaban tratando de matarte. Una sola taza y habrías muerto en cuestión de horas. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Recordé el olor dulzón de ese té, la taza que Camila me había preparado con sonrisa amable. El sabor extraño que noté antes de derramarlo. Estuve a centímetros de la muerte, a un sorbo de distancia. «Hay algo más», continuó Javier. «Conseguimos la orden de exhumación para Roberto». Mi corazón se detuvo. «Roberto, mi esposo. 14 años bajo tierra. En 3 días realizarán el procedimiento. Los resultados estarán en una semana aproximadamente. ¿Y si encuentran digitalina?», pregunté con voz apenas audible. «Entonces Camila enfrentará cargos del cargo más grave posible. Y posiblemente su cómplice, el doctor Méndez, también». Me quedé en silencio por un largo momento. Pensé en Roberto, en su sonrisa, en cómo me abrazaba por las noches, en cómo murió tan repentinamente, dejándome sola y confundida. Todos estos años creí que había sido su corazón débil. Todos estos años culpé al destino. Y ahora existía la posibilidad de que no hubiera sido el destino, sino ella. Esa noche, después de que todos se fueron, preparé lasaña con extra queso, la favorita de Santiago. El olor a salsa de tomate y orégano llenó la cocina. Un aroma de normalidad en medio del caos. Santiago y yo cenamos en silencio al principio, pero era un silencio cómodo, el silencio de 2 personas que han pasado por una tormenta juntas y finalmente ven tierra firme en el horizonte. A mitad de la cena, mi nieto levantó la vista de su plato. Tenía salsa en la comisura de los labios. «Abuela», preguntó con esa voz que todavía me hacía llorar de alegría. «Cuando todo termine, ¿puedo ir a una escuela normal y tener amigos?». Lo miré. Este niño que había guardado silencio durante 7 años.
protegernos. Este pequeño héroe que había observado tanto horror sin poder decir una palabra. Mi amor, respondí tomando su mano, vas a ir a la mejor escuela que encontremos. Vas a tener todos los amigos que quieras. Fútbol, pintura, música, lo que te haga feliz. Todo. Santiago sonrió. Una sonrisa enorme, de esas que iluminan una habitación entera. ¿De verdad? Te lo prometo. Terminamos de cenar y lavamos los platos juntos. Santiago tarareaba una canción que no reconocí, probablemente algo que había escuchado en silencio durante años sin poder cantarlo. Mañana todo cambiaría. Mañana Camila y Alberto pondrían un pie en tierra firme y se encontrarían con la policía esperándolos. Mañana comenzaría el verdadero proceso de justicia. Pero esa noche, en mi cocina que olía a lasaña y a esperanza, solo éramos una abuela y su nieto, lavando platos, tarareando canciones, soñando con un futuro que finalmente parecía posible. Si esta historia te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora. Lo que viene después es aún más intenso. No te lo pierdas. Yo había dormido apenas 3 horas. El amanecer entró por las cortinas como una advertencia. Hoy era el día que había esperado durante semanas que se sintieron como años, el día en que Camila y Daniel bajarían de ese crucero creyendo que regresaban a la normalidad, el día en que descubrirían que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Me levanté temprano y preparé el desayuno con calma deliberada. Huevos revueltos con jitomate, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido. Quería que Santiago tuviera un día lo más normal posible antes de que todo cambiara para siempre. Mi nieto apareció en la cocina todavía con pijama, el cabello revuelto como nido de pájaro. Me miró con esos ojos que ahora sabía que entendían todo. Hoy regresan, dijo. No era una pregunta. Sí, mi amor. Hoy regresan. Se sentó a la mesa en silencio. Comió sus huevos sin decir más. Yo respetaba ese silencio. Sabía que dentro de su cabecita de 9 años había pensamientos demasiado pesados para alguien tan pequeño. Camila me había llamado la noche anterior desde el barco. Su voz alegre, despreocupada, me habló del buffet increíble, de los atardeceres en cubierta, de cómo Daniel finalmente se había relajado. Me preguntó si podía recogerlos en el puerto a las 10 de la mañana. ¡Ay, qué pena!, le dije con voz que practiqué para que sonara genuina. Tengo cita médica justo a esa hora. Ya saben cómo son los doctores con sus horarios. Ella rió. No hay problema, suegra. Tomamos un taxi. Me dio gusto que no insistiera. Necesitaba que Santiago estuviera lejos del puerto, lejos de ver a su madre esposada, lejos de escuchar los gritos. Algunos recuerdos un niño no debería cargar. Las horas de la mañana pasaron lentas como miel espesa. Llevé a Santiago al jardín trasero. Lo vi dibujar en su cuaderno mientras yo fingía leer una revista. Dibujaba una casa con un árbol grande, una abuela y un niño tomados de la mano, un sol amarillo brillante. ¿Ese soy yo?, pregunté señalando el dibujo. Sí, y esa soy yo. Y esa es nuestra casa, solo nuestra. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí sin poder hablar. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. El corazón me saltó al pecho cuando vi el número del detective Silva. Señora Sandoval, dijo con voz profesional pero no fría. Estamos en posición. Los oficiales ya están coordinados con la seguridad del crucero. En cuanto bajen del barco, los interceptaremos. Hice una pausa antes de responder. Mis manos temblaban. ¿Y el doctor? También tenemos un equipo listo para arrestar a Alberto Méndez simultáneamente. Irán a su consultorio a las 10 en punto. No queremos que nadie tenga oportunidad de alertar a nadie. Gracias, detective, por todo. Hacemos nuestro trabajo. Señora, hoy se hace justicia. Colgué y me quedé mirando el teléfono. En 2 horas todo terminaría, o más bien, todo comenzaría. El proceso legal sería largo, las audiencias, los testimonios, pero el primer paso, el más importante, estaba a
punto de darse. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Preparé limonada para Santiago. Ordené un closet que no necesitaba ordenarse. Revisé el correo 3 veces, aunque no había llegado nada nuevo. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. A las 10 de la mañana, miré el reloj de la cocina. En este momento pensé, el barco está llegando al puerto. En este momento, Camila está recogiendo su equipaje. En este momento, no tiene idea de lo que le espera. Los minutos se arrastraban. 10 y 5. 10 y 10. 10 y 15. A las 10:20, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el fiscal Villegas. Señora Sandoval, dijo con voz que contenía algo parecido a la satisfacción. Están arrestados. Me dejé caer en la silla de la cocina. Las piernas no me sostenían. Camila se resistió, continuó el fiscal. Gritó que era un error, que llamaría a su abogado, que íbamos a pagar por esto. Hizo un escándalo considerable antes de que pudiéramos esposarla. ¿Y Daniel? Pregunté con voz apenas audible. Mi hijo, mi único hijo. Daniel se desmayó cuando le dijimos de qué se les acusaba. Literalmente perdió el conocimiento. Tuvimos que llamar paramédicos. Cerré los ojos. Pobre Daniel, tan ciego, tan manipulado, tan terriblemente ingenuo. Alberto Méndez también fue arrestado en su consultorio, añadió Villegas. Y aquí viene lo importante, señora. Encontramos más pruebas de las que esperábamos. ¿Más pruebas? Registros médicos falsos de Santiago que datan de hace 7 años. Todos firmados por él. También encontramos notas sobre usted. Su rutina de medicamentos, los horarios en que tomaba su té de hierbas. Incluso había anotaciones sobre un posible tercer intento. Si el té fallaba, el aire se me atascó en los pulmones. Un tercer intento. Si el té no funcionaba, tenían otro plan, y otro más. La magnitud de la maldad de Camila me dejó sin aliento. Esta mujer que había vivido en mi casa, que había comido en mi mesa, que había dormido en el cuarto de mi hijo. Esta mujer que yo había tratado como una hija durante 14 años. Ella había pasado todo ese tiempo planeando mi muerte, ejecutando mis muertes, plural, porque mi esposo también fue víctima suya. Hay algo más, dijo el fiscal interrumpiendo mis pensamientos. Daniel pide hablar con usted. Dice que no sabía nada. El silencio entre nosotros se extendió. Daniel, mi hijo, el bebé que cargué en brazos, el niño que llevé a la escuela, el hombre que eligió creerle a ella en lugar de proteger a su propio hijo. Dígale que tal vez, respondí finalmente. Cuando esté lista. Entendido, señora. La mantendremos informada. Colgué y me quedé sentada en la cocina. El olor a limonada flotaba en el aire. El reloj hacía tic-tac. Afuera, el sol de la tarde pintaba el jardín de dorado. Debería haber sentido alegría, triunfo, satisfacción. Y sí, había algo de todo eso, pero también había tristeza, una tristeza profunda y antigua, porque mi hijo estaba preso, porque mi nuera era una criminal, porque mi esposo no murió de un infarto sino de veneno, porque mi nieto perdió 7 años de infancia que nadie le devolvería. La justicia tenía un sabor agridulce, como el limón, como la vida. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala. Santiago estaba ahí, de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle. Su silueta pequeña contra la luz de la tarde. ¿Ya pasó?, preguntó sin voltear. Su voz era firme, pero contenía un temblor casi imperceptible. Ya pasó, mi amor, estás a salvo. Se dio vuelta entonces. Me miró con esos ojos grandes y oscuros y corrió hacia mí. Sus brazos me rodearon con fuerza sorprendente. Hundió su cara en mi vientre y lloró. Por primera vez en 7 años, lloró con fuerza, sin miedo, sin esconder nada, sin temer que alguien lo escuchara y lo castigara. Y yo lloré con él. 2 personas rotas abrazándose, 2 sobrevivientes, una abuela y su nieto, finalmente a salvo. Yo nunca pensé que tendría el coraje de volver a verla. 3 días habían pasado desde los arrestos, 3 días de silencio extraño en la casa, 3 días de despertares sobresaltados y noches
noches donde el sueño llegaba en fragmentos cortos, interrumpido por pesadillas que olvidaba al abrir los ojos. Santiago dormía mejor. Eso era lo único que importaba. Dormía sin gritar, sin llorar, sin despertar temblando como había hecho las primeras noches. La doctora Ramírez venía cada tarde a trabajar con él. Y poco a poco, mi nieto estaba aprendiendo a ser niño de nuevo. Pero yo no encontraba paz. Algo me faltaba, una pieza del rompecabezas que necesitaba para cerrar esta herida. No sabía qué era exactamente, solo sabía que el vacío seguía ahí, creciendo en mi pecho como una planta parásita. La llamada llegó un martes a las 10 de la mañana. El detective Silva. Señora Sandoval. Su voz sonaba cautelosa. Tengo una solicitud inusual. Dígame. Camila Rojas quiere verla. Dice que tiene algo importante que decirle. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo dejaba de latir por un segundo, antes de volver a arrancar, con fuerza brutal. ¿Verme? ¿Para qué? No lo sé, señora. Solo dijo que necesitaba hablar con usted, personalmente, que era urgente. Colgué sin responder. Me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono, como si fuera una serpiente venenosa. Camila quería verme, la mujer que envenenó a mi esposo, la mujer que intentó matarme, la mujer que le hizo vivir un infierno a mi nieto durante 7 años. Cada célula de mi cuerpo gritaba que me negara. ¿Por qué darle esa satisfacción? ¿Por qué permitirle volver a entrar en mi vida, aunque fuera solo por unos minutos? Nada de lo que dijera cambiaría lo que hizo. Nada de lo que confesara devolvería a Roberto. Nada, pero necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba verla sin su disfraz, sin su sonrisa perfecta, sin su ropa cara, sin su actuación de nuera devota. Necesitaba ver quién era realmente la mujer que había destruido mi familia. Llamé a Javier. Acepto, le dije. Pero tú vienes conmigo. Elena, no creo que sea... Javier, necesito hacer esto. ¿Me acompañas o no? Silencio largo, luego un suspiro. Te veo mañana a las 9 en el centro de detención. La noche antes de la visita no dormí. Me senté en la mecedora del jardín, envuelta en la cobija de lana que Roberto me había regalado hace 30 años, y miré las estrellas hasta que el cielo empezó a clarear. Olía a tierra mojada. Había llovido durante la madrugada y el jardín despedía ese aroma a vida nueva que siempre me había gustado. Pensé en Roberto, en nuestros 32 años juntos, en cómo me abrazaba por las noches, en su risa grave y su manera de hacer café demasiado cargado. En los últimos meses de su vida, cuando empezó a sentirse mal, cansado, débil, los médicos dijeron que era su corazón. Nunca imaginamos que era veneno. 14 años creyendo una mentira, 14 años pensando que la vida me lo había arrebatado, cuando en realidad fue ella. El centro de detención olía a desinfectante barato y miedo, un olor institucional, frío, que se pegaba a la ropa y a la piel. Paredes grises, pisos de cemento pulido, luces fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. Javier caminaba a mi lado, su maletín apretado contra el pecho. No había dicho una palabra durante el camino, solo me sostenía del codo cuando sentía que mis piernas flaqueaban. La sala de interrogatorios era más pequeña de lo que imaginé. Una mesa metálica atornillada al suelo, 3 sillas. Una ventana con vidrio reforzado, nada más. Ni cuadros, ni plantas, ni vida. Y ahí estaba ella, Camila esposada, uniforme naranja, sin maquillaje, sin ropa cara, sin su sonrisa perfecta. Su cabello, siempre impecablemente peinado, ahora caía lacio y opaco sobre sus hombros. Sus uñas, antes perfectamente manicuradas, estaban cortas y sin pintar. Su rostro, libre de su armadura cosmética, se veía pálido, anguloso, casi demacrado. Pero sus ojos eran lo que más había cambiado. Ya no mostraban esa deferencia estudiada que siempre fingía hacia mí. Ya no había sonrisas falsas ni gestos de respeto vacío, solo odio, puro, concentrado, ardiente.
Viniste, dijo con veneno destilando de cada sílaba. La perfecta Elena, siempre tan superior. Me senté frente a ella. Javier permaneció de pie contra la pared, en silencio. Di lo que tengas que decir, respondí con voz helada, aunque por dentro temblaba. Camila se rió. Un sonido áspero, desagradable, nada parecido a su risa musical de antes. Esta risa era verdadera y era horrible. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué acabé con tu esposo? ¿Por qué intenté acabar contigo? El aire de la habitación se espesó. Podía escuchar el zumbido de las luces, el latido de mi propio corazón, la respiración contenida de Javier, porque se lo merecían. Su voz era plana, sin remordimiento, como si estuviera explicando por qué eligió un vestido sobre otro. Roberto era un viejo controlador que trataba a Daniel como basura, criticándolo constantemente, haciéndolo sentir pequeño. Y tú eras igual, con tu dinero, con tu casa, con tu superioridad, mirándome desde arriba como si yo no fuera suficiente para tu precioso hijo. Eso no es cierto, susurré. ¿No? ¿De verdad? Recuerda bien, Elena. Recuerda cómo me mirabas cuando llegué a tu vida. Nunca fui suficiente. Nunca. Daniel nunca sería libre mientras ustedes vivieran. Nunca tendría paz. Nunca podría ser el mismo. ¿Daniel sabía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Camila volvió a reírse, más fuerte esta vez, casi histérica. ¿Daniel? Daniel es un idiota inútil. No sabía nada, absolutamente nada. Y eso era perfecto. Débil, manipulable, estúpido. El marido ideal para mis propósitos. El desprecio en su voz era absoluto. Esta era la mujer con quien mi hijo había compartido su vida durante 16 años, y ella lo consideraba nada más que una herramienta. ¿Y Santiago? Pregunté con voz quebrada. Por primera vez, algo parecido a emoción cruzó el rostro de Camila. No arrepentimiento, no culpa, algo más cercano a la nostalgia de un plan bien ejecutado. Santiago era necesario. El niño discapacitado perfecto me daba excusa para quedarme en casa, controlar las finanzas, tener libertad. Alberto sugirió el diagnóstico falso. Fue brillante. Sentí la rabia hirviendo en mis venas, subiendo desde el estómago, quemándome la garganta. Lo encerraste en silencio durante 7 años. Le robaste su infancia. Camila me miró con indiferencia absoluta, como si estuviera hablando del clima. Sobrevivió. Y habría valido la pena cuando tuviéramos tu dinero. Yo la observé mientras escupía su veneno. Cada palabra diseñada para herirme, para hacerme sentir culpable, para convertirme en la villana de su historia retorcida. Pero ya no funcionaba, porque yo conocía la verdad, toda la verdad. El silencio se extendió entre nosotras, denso, pesado, cargado de años de mentiras finalmente expuestas. Las luces fluorescentes seguían zumbando. El aire olía a desinfectante barato y sudor rancio. Mis manos descansaban sobre la mesa metálica, frías al tacto, pero firmes. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas una curvatura de los labios, pero genuina, verdadera. Camila frunció el ceño. No esperaba eso. Esperaba lágrimas, súplicas, desesperación, cualquier cosa menos una sonrisa. Pero no funcionó. Dije con voz clara. ¿Qué dijiste? Incliné la cabeza ligeramente, saboreando el momento, saboreando la verdad, tu plan perfecto, tu esquema brillante, 7 años de infierno, 14 años de manipulación, un crimen y múltiples intentos. Todo ese tiempo, todo ese esfuerzo. Hice una pausa. Dejé que las palabras flotaran en el aire viciado de la habitación. No funcionó. Camila apretó los puños. Las esposas tintinearon contra la mesa. Mi nieto fue más valiente que tú. No, sí, un niño de 9 años. Un niño que tú aterrorizaste durante 7 años. Un niño al que amenazaste con matar a su padre si hablaba. Ese niño te derrotó. Vi cómo algo se quebraba en su rostro. No era arrepentimiento. Camila no era capaz de eso. Era algo peor para ella. Era la comprensión absoluta de que había perdido. Todo,
Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, sus hombros temblaron con una furia que ya no podía contener. Santiago rompió su silencio, continué, me contó todo, cada golpe, cada amenaza, cada vez que lo encerraste en el armario cuando no actuaba suficientemente discapacitado. Y después de eso, Camila, todo tu castillo de naipes se derrumbó. Cállate. La exhumación de Roberto confirmó el envenenamiento. Encontramos el diario de Alberto detallando cada dosis. Tenemos grabaciones de ti discutiendo conmigo el próximo intento. Testimonios del personal del crucero confirmando tus llamadas a Alberto. He dicho que te calles. Pero no me callé, porque ella necesitaba escucharlo. Y yo necesitaba decirlo. Un niño de 9 años, repetí, te derrotó. Camila explotó. Su voz se elevó en un siseo venenoso, inclinándose hacia mí tanto como las esposas le permitían. Todavía puedo hacerte daño. Sus palabras reverberaron en las paredes grises. Javier dio un paso adelante, pero levanté la mano para detenerlo. Puedo destruir a Daniel en el juicio, continuó Camila con una sonrisa torcida. Puedo decir que sabía todo, que me ayudó a matar a Roberto, que fue cómplice desde el principio. Mi corazón se detuvo por un instante. Daniel, mi hijo, mi pobre hijo ciego e idiota, como ella lo llamaba, el hombre que había amado a esta serpiente durante 14 años sin ver nunca su verdadera naturaleza. Javier se aclaró la garganta. Su voz, cuando habló, era la calma personificada. Profesional. Helada. Ya firmaste confesión completa a cambio de evitar aislamiento total. Camila parpadeó. Su sonrisa titubeó. Si cambias tu historia, ese trato desaparece. Continuó Javier abriendo su maletín y sacando una carpeta, con el crimen premeditado de Roberto, confirmado por la exhumación de ayer, y múltiples intentos contra Elena. Calificas perfectamente para reclusión permanente en aislamiento. El color abandonó el rostro de Camila. Completamente, como si alguien hubiera abierto un grifo y drenado toda la sangre de sus mejillas. El aislamiento perpetuo es inhumano, susurró. Javier sonrió, una sonrisa sin alegría. Técnica. Es estándar para criminales de alto riesgo con múltiples víctimas. El fiscal ya presentó la moción. La exhumación de Roberto proporcionó evidencia irrefutable de envenenamiento prolongado con digitalina. Eso califica. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las luces parecían zumbar. El mundo entero contenía la respiración. Miré a Camila, a esta mujer que había destruido tanto, que había quitado la vida a mi esposo, que había intentado acabar conmigo, que había hecho vivir un infierno a mi nieto durante 7 años. Y sentí algo que no esperaba. Nada, no odio, no compasión, no satisfacción, solo vacío. ¿Cuánto? Pregunté volviéndome hacia Javier. ¿Cuánto tiempo en prisión? La puerta se abrió. El detective Silva entró con un folder bajo el brazo. Había estado escuchando desde afuera, esperando el momento adecuado. 25 años a cadena perpetua, dependiendo del juez, respondió con voz grave. Sin libertad condicional por al menos 18 años. Miré a Camila, 35 años. Cuando saliera, si salía, sería una anciana, más vieja de lo que yo era ahora. ¿Y Alberto? Pregunté. 12 a 18 años como cómplice, respondió Silva. Perdió su licencia médica permanentemente. Su reputación está destruida. Me levanté. Mis rodillas protestaron, pero me sostuve firme. Había terminado aquí. No había nada más que decir. Nada más que escuchar. Camila debió sentir que se me escapaba, que su última oportunidad de herirme se desvanecía con cada paso que daba hacia la puerta. Daniel nunca te perdonará, gritó. Su voz resonó en las paredes de cemento. Te odiará por destruir su matrimonio. Me detuve, con la mano en el picaporte, el metal frío bajo mis dedos. Volté a mirarla una última vez. A esta mujer que había sido mi nuera durante 16 años, que había compartido mi mesa, que había dormido bajo mi techo, que había planeado mi muerte mientras sonreía y me llamaba mamá.
Daniel puede odiarme, dije con voz serena, pero Santiago está vivo, está seguro, y finalmente puede ser niño. Hice una pausa, dejé que las palabras encontraran su camino hasta ella. Eso es lo único que importa. Abrí la puerta. La luz del pasillo inundó la habitación gris. Detrás de mí, escuché el ruido de sillas, guardias moviéndose, esposas tintineando. «Vas a morir sola», gritó Camila mientras la sacaban por otra puerta. «Sola y miserable». Las puertas se cerraron, silenciando sus gritos. El pasillo olía a café viejo y papel. Las luces aquí eran más suaves, menos agresivas. Javier caminó a mi lado y puso su mano en mi hombro. Un gesto simple, cálido. «¿Estás bien?» Lo pensé, realmente lo pensé. ¿Estaba bien? Después de todo lo que había descubierto. Después de saber que mi esposo había sido asesinado. Que mi nuera había planeado mi muerte. Que mi nieto había sufrido en silencio durante 7 años. Sí, respondí. Y era verdad. Estoy bien, porque gané. Santiago está a salvo. La verdad salió a la luz, y Camila pagará décadas por lo que hizo. Caminé hacia la salida, hacia la luz del sol, hacia mi nieto que me esperaba en casa. Justicia. Finalmente, justicia. Yo no reconocí a mi propio hijo cuando entró a la oficina de Javier. 2 semanas. Solo habían pasado 2 semanas desde los arrestos, pero Daniel lucía como si hubieran sido 20 años. Las ojeras profundas, casi moradas, enmarcaban sus ojos enrojecidos. Había perdido peso, quizás 10 kilos. Su postura, antes erguida aunque pequeña, ahora estaba completamente derrotada. Los hombros caídos, la mirada perdida. La oficina de Javier olía a cuero viejo y a café recién hecho. Una oficina neutral. Territorio seguro. Era donde habíamos acordado vernos porque yo no quería que pisara mi casa. No todavía. Quizás no nunca. Mamá. Su voz se quebró en esa única palabra. Se detuvo a 3 pasos de donde yo estaba sentada, como si tuviera miedo de acercarse más, como si no se sintiera digno de cerrar la distancia. Daniel, no sabía, te juro que no sabía nada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Silenciosas. Primero. Luego con sollozos que sacudían sus hombros flacos. Se dejó caer en la silla frente a mí como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Lo sé, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. Los interrogatorios lo habían confirmado. Daniel genuinamente no sabía sobre el envenenamiento, no sabía sobre Alberto, no sabía sobre los planes de Camila. Era inocente de esos crímenes, pero no era inocente de todo. No eres asesino, continué. Pero eres algo peor. Mamá, fuiste cobarde, fuiste negligente, permitiste que tu esposa torturara a tu hijo durante 7 años. 7 años, Daniel. Tu hijo vivió aterrorizado bajo tu mismo techo y tú no hiciste nada. El silencio que siguió pesaba como plomo. Afuera, escuché el ruido del tráfico, una bocina a lo lejos, la vida continuando mientras nosotros enfrentábamos las ruinas de la nuestra. Daniel sollozó más fuerte. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. No me di cuenta. ¿Cómo pude no darme cuenta? Porque no quisiste ver. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. No quería herirlo. O quizás sí, no estaba segura, pero la verdad es la verdad, y ya había vivido demasiados años rodeada de mentiras. Era más fácil creer que Santiago era autista que cuestionar a tu esposa. Era más cómodo aceptar el diagnóstico falso que observar realmente a tu hijo. Trabajabas 70 horas a la semana y llegabas demasiado cansado para notar que Santiago te tenía miedo. Miedo, Daniel. Tu propio hijo te temía. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban sin control. Javier permanecía en silencio detrás de su escritorio, observando, esperando. Había acordado darme este espacio para decir lo que necesitaba decir. Y hay algo más, agregué. Mi voz se suavizó un poco, porque lo que venía a continuación lo destruiría completamente. Lo sabía. Y aún así, necesitaba escucharlo.
Camila mató a tu padre. Daniel levantó la cabeza. Sus ojos rojos me miraron sin comprender. Lo envenenó. Durante meses. La digitalina que encontraron en mi té. El mismo veneno que usó con Roberto hace 14 años. La exhumación lo confirmó. No, sí, tu padre no murió de un infarto. Tu esposa lo asesinó. Y tú viviste feliz 14 años con la responsable. Daniel se derrumbó completamente. Cayó de la silla al suelo, de rodillas, sollozando con un sonido que parecía venir de algún lugar roto, muy adentro de él. Un sonido que nunca había escuchado salir de mi hijo. Javier se movió para ayudarlo, pero levanté la mano. Necesitaba vivir esto. Necesitaba sentir el peso de su ignorancia deliberada. Pasaron varios minutos antes de que Daniel pudiera hablar de nuevo. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. ¿Qué va a pasar ahora? Javier tomó la palabra. Su tono profesional, pero no cruel. Elena está solicitando la custodia permanente de Santiago. Es lo mejor para el niño. No. Daniel me miró con ojos desesperados. Por favor, mamá. Es mi hijo. ¿Lo es? Admití. Pero durante 7 años fallaste como padre. Las consecuencias de eso no son negociables. Me incliné hacia adelante. Necesitaba que entendiera. No te estoy cerrando la puerta completamente. Ve a terapia. Trabaja en ti mismo. Enfrenta lo que permitiste que pasara. Y quizás algún día puedas tener una relación con Santiago otra vez. Daniela sintió frenéticamente, pero será en sus términos, no en los tuyos, no en los míos. Santiago decidirá si quiere verte. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Los meses que siguieron trajeron cambios que nunca imaginé posibles. La custodia permanente fue aprobada sin oposición. Daniel no luchó. Creo que sabía que no tenía derecho a hacerlo. Y Santiago, mi nieto, floreció. Comenzó la escuela con miedo. Los primeros días, casi no hablaba. Tan acostumbrado estaba al silencio. Pero poco a poco, con paciencia infinita de sus maestros y de la doctora Ramírez, comenzó a participar, a levantar la mano, a responder preguntas. Hizo amigos. Un niño llamado Mateo, que vivía en la siguiente cuadra. Una niña llamada Valentina con trenzas largas y risa contagiosa. Y el fútbol. Nunca olvidaré su primer partido. Yo estaba en las gradas, rodeada de otros padres y abuelos, con el sol de la tarde calentando mi espalda. Santiago corría por la cancha con las piernas delgadas y el cabello despeinado. No era el mejor jugador, tropezaba frecuentemente, pero su sonrisa, esa sonrisa brillante y libre que nunca había visto antes. Lloré, ahí mismo, frente a todos esos desconocidos. Lloré de alegría, porque este era el niño que siempre debió ser. El juicio de Camila fue rápido, la evidencia abrumadora, su confesión completa después de que le explicaron que cooperar podía evitarle el aislamiento total. Cadena perpetua sin libertad condicional. El juez la llamó una de las criminales más depravadas que había visto en su carrera. Alberto recibió 18 años. Daniel pidió visitas después de 3 meses. Santiago, después de trabajarlo con la doctora Ramírez, accedió. La primera visita fue tensa, silenciosa. Daniel lloraba, se disculpaba una y otra vez. No sé si puedo perdonarte, dijo Santiago con una madurez que me rompió el corazón. Dejaste que mamá me lastimara. Lo sé. Daniel se quebró. Voy a pasar mi vida tratando de compensarlo. No quiero que lo compenses. Santiago lo miró directamente. Un niño de 9 años con la sabiduría de alguien que ha visto demasiado. Solo quiero que seas honesto y que nunca más dejes que nadie me lastime. Las visitas continuaron, siempre supervisadas. Lentamente, reconstruyeron algo. No era lo que fue, probablemente nunca lo sería, pero era algo. Un año después del día del té, Santiago y yo celebramos solos. Preparé su comida favorita, lasaña con mucho queso, helado de chocolate de postre. Abuela, me preguntó mientras terminábamos. ¿Estás feliz? Sé que perdiste mucho. Lo pensé, realmente lo pensé. Había perdido a Roberto.
Lo había perdido 2 veces en realidad. Una cuando murió, otra cuando descubrí que había sido asesinado. Había perdido la imagen de mi hijo, la familia que creía tener, pero había ganado algo invaluable, la verdad y la oportunidad de salvar a este niño extraordinario. Sí, respondí honestamente, soy feliz, porque tú estás aquí, seguro, siendo quien realmente eres. Eso vale más que cualquier cosa que haya perdido. Esa noche, encendí una vela frente a la foto de Roberto en mi habitación. Finalmente lo hice, mi amor, susurré. Ella pagó por lo que te hizo y salvé a nuestro nieto. Ojalá pudieras verlo. Es extraordinario. Habrías estado tan orgulloso. Sentí paz, una paz que no había conocido en años. A mis 68 años aprendí algo importante. Nunca es tarde para luchar. Nunca es tarde para proteger a quienes amas. Nunca es tarde para exigir justicia. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Santiago tiene toda una vida por delante ahora. Una vida donde puede hablar y reír y soñar y ser libre. Y yo estaré ahí para cada momento. Esta es nuestra segunda oportunidad, nuestro nuevo amanecer. Y lo vamos a vivir plenamente, juntos, libres finalmente de las sombras que intentaron destruirnos. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, suscríbete al canal y deja tu like. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Crees que Elena hizo lo correcto? ¿Debería Daniel tener segunda oportunidad con Santiago? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la valentía puede venir en los paquetes más pequeños y que nunca es tarde para luchar por la justicia. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y el amor verdadero siempre vale la pena luchar por él.